Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Estaba recién en una reunión de Zoom viendo cómo seguía este tema de virtualidad, si sí, si no, queda cada cátedra, bueno, bastante problemático lo que se viene ahora, ¿no? Bueno, espero que estén todos bien. Hoy vamos a ver un tema que si bien es simple hasta cierto punto, pero tiene su complejidad y tiene sus cuidados que hay que tener muy en cuenta a la hora de la manipulación de ciertos elementos. Eh, Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Qué son los contaminantes químicos? Algo que, digamos, 99% de las empresas que trabajan tienen químicos. De una forma, de otra, mucho o poco, eh, a granel, envasado, envase chico, envase grande, envases muy grandes, contenedores, etcétera, etcétera. De alguna forma, todos tienen un contaminante químico. Es un simple combustible, ¿no? Puede ser un gasoil, puede ser nafta, queroseno, hasta algunos elementos muy complicados, ¿no? Dentro de la industria que se puede usar, solventes, pinturas, adhesivos, estos que normalmente se ven, debemos tener en nuestras propias casas, y otros que realmente son complicados. Por su peligrosidad específica o porque son altamente inflamables, porque percolan de una forma u otra, o sea, percolar es cuando entra en contacto con la tierra, qué profundidad toma fácilmente, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el gasoil que la nafta. El gasoil es aceitoso, por lo tanto, la profundidad a la cual puede, digamos, penetrar en la tierra cuando hay un derrame, por ejemplo, bueno, es de 20 centímetros, 30 lo sumo. Si llueve puede llegar a 40, pero ahí está dentro de esa, que normalmente lo vemos nosotros cuando se da vuelta un camión con combustible, normalmente llevan más que todo gasoil, la mayor cantidad de combustible que se consume en el país es gasoil. Entonces no hay tan... Ahora, si es nafta, es otra cosa. La inflamabilidad del gasoil no es la misma que la nafta, menos peligro de inflamación. Y la inhalación, por supuesto, también totalmente distinta. La toxicidad es totalmente distinta. Esto se lo doy a modo de ejemplo como para que se den cuenta que saber con qué se está trabajando, qué se está manipulando, qué se está llevando dentro de la planta misma, tiene su temita. Y transportarlo también tiene su temita, ya sea de recibirlo o uno enviarlo hacia otro lugar. Entonces, ¿qué es el contaminante químico en sí? Y esta es la definición, dice, es toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o sintética, durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, venía diciendo, puede incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, con efectos perjudiciales para la salud de las personas que entran en contacto con ella. Entonces, el origen que nosotros vamos a tener, los contaminantes que vamos a trabajar y que nuestros dirigidos también van a trabajar, es importante saberlo, es importante tenerlo. Y para eso, vamos a ver un poquito más, existe todo un libro. Cada uno de estos puntos que ustedes ven ahí son elementos distintos. Entonces, el conocer, el decir, capacitarlo al personal con el cual va a trabajar este tipo de productos es muy importante. La inhalación de estos elementos puede ser
muy perjudiciales. Desde el simple cloro, que al estar altamente concentrado, como se usa en la industria, no el hipoclorito que compramos en el supermercado, que ustedes vean la dilución que tiene, y los baratos son baratos, pero si ven la dilución, al final sale saliendo más caro que el altamente concentrado. Entonces, desde la inhalación de un cloro simple, y si no hablemos de que sea cloro gaseoso, ¿no? Eso ya sería directamente mortal, directamente mortal. Entonces, enseñarle a nuestros dirigidos con qué se está trabajando es muy importante. Y puede salvar vidas, puede salvar el que el derrame sea contenido tal cual sea necesario o suficiente y no que se cause mayores perjuicios, ¿no? Hay que tirarle cal, es lo más común, ¿no? Pero bueno, la cal también reacciona, también produce otros gases. Entonces, bueno, vamos a tirar tierra, bueno, pero ¿hasta qué punto hay que tirar tierra? Porque todo eso después se transforma en residuos peligrosos. ¿Cómo hay que contener? Hay elementos como son esos, para dar un ejemplo, así los gatos, ¿no? Esas piedritas, bueno, esas son muy útiles para tener en caso de y tener almacenado en distintos lugares. Que las camionetas que van a transportar nuestras sustancias tengan ese absorbente, que en caso de emergencia, si tenemos que salir a rescatar un transporte nuestro que ha salido y ha tenido algún derrame, bueno, las camionetas tengan ese elemento para que absorban y no sea más perjudicial, porque todo eso se transforma en residuos peligrosos. Ustedes lo habrán visto anteriormente en el ambiente. Y eso genera otro problema que después el almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos. Entonces, ¿qué es la toxicidad? ¿No? ¿Qué es tóxico? Es toda sustancia que introducida en el organismo puede ocasionar trastornos e incluso la muerte. Ese es el tóxico definido. Ahora, no es lo mismo que toxicidad, que es la capacidad de una sustancia de producir daño en los seres vivos a mayor dosis, mayor toxicidad. Entonces, ¿se acuerdan que siempre hablábamos en temas como ruido, ¿no es cierto?, térmico, iluminación, todo donde la concentración y el tiempo de exposición marca una gran diferencia, ¿no? Porque algo que hay una toxicidad determinada, si de repente tenés, está bien, la dilución está diluido, pero tenés mucho tiempo de exposición, al final llegas a algo tóxico, o sea, te intoxicás, como se dice normalmente. Entonces, la toxicidad es lo que influye en el organismo que causa trastornos e incluso la muerte. A la toxicidad es la capacidad que tiene esa sustancia. Pero esa sustancia también, por más que tenga baja toxicidad, si tenés mucho tiempo, ¿sí?, llegas a algo que sea tóxico. ¿Quedó claro esa gran diferencia? ¿Y cuáles son las fases de acción del tóxico? Acción del organismo sobre el contaminante, o sea, ¿qué es la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación? Entonces, ¿cómo actúa el cuerpo mío con respecto a la toxicidad que tiene? Yo tengo que saber hasta qué punto. Por ejemplo, voy a un extremo. Radiación, rayos gamma. ¿Yo puedo recibir rayos gamma? Sí, puedo recibir rayos gamma. ¿Y qué va a pasar con mi metabolismo? Y lo va a absorber de alguna forma, lo va a absorber, lo va a metabolizar y de último va a eliminar por orina. Ahora, ¿hasta qué punto puedo recibir radiograma? Y hasta el 100 milisievert por año. ¿Ah? Ya hay ¿Pero qué tiempo? ¿En un año? Sí, pero si recibís 100 milisievert en un día, listo, ya no puedes trabajar más en la planta y tenés que ir a trabajo de oficina. Bueno, todo eso, ¿sí?, la fase de tóxico en sí, fíjense que está muy referido a la concentración del contaminante y el tiempo. Es fundamental. Con el ruido lo mismo, ¿sí?, y con otros temas que hemos visto también. O sea, la concentración y tiempo de exposición son las dos variables que ustedes siempre tienen que tener en cuenta para todo lo que sea higiene, básicamente.
¿Hasta qué punto mi cuerpo, ¿sí? Habiendo polvo en ambiente particulado, puedo estar expuesto? Bueno, mi cuerpo tiene ciertas defensas. La nariz, los pelitos de la nariz, la mucosa, toda la laringe, todo esto tiene mucosa y se va adhiriendo ahí el polvo de ambiente. Y de alguna forma después lo podemos expectorar y sacar. ¿Hasta qué punto? Bueno, está todo dentro del tiempo de exposición que podemos tener. Después ya viene hasta un extremo de la silicosis, ¿no? Que ya eso es irreversible totalmente. Entonces después dice, la acción del contaminante sobre el organismo, o sea, la característica que va a tener. ¿Y qué significa esto? Y que te va a atacar el hígado, o te va a atacar los riñones, o va directamente al pulmón, o va a la sangre. Por ejemplo, el plomo. Le encanta al glóbulo rojo el plomo. ¿Por qué? No tengo idea, pero le encanta y genera el saturnismo. O sea, se adhiere el plomo a la sangre, al glóbulo rojo, y no permite que se toque el oxígeno. Por lo tanto, genera la anemia. Sintéticamente lo digo así, ¿no? Entonces, tengo que saber qué se contamina, a dónde me va a afectar. Plomo ya sabemos que es sangre. Punto. ¿Cuál es la forma de eliminación? La orina. Entonces, ¿qué tengo que hacer análisis todos los viernes, como se hace en las empresas, donde se trabaja con plomo, porque hay vapor de plomo, porque hay fundición de plomo. Entonces, todos los viernes se deja la muestrita de orina antes de empezar a cambiarse, antes de entrar al vestuario, se deja la muestrita de orina y la empresa hace el análisis y ve la cantidad de plomo que tiene concentración en la orina. De esa forma, aísla a la persona durante un tiempo X, hasta que sus niveles vayan bajando. ¿Cuáles son? Va a depender del metabolismo específico de la persona. Específico de la persona. Una vez que el tóxico ha penetrado en el organismo, se produce los siguientes procesos, que es absorción, distribución, acumulación, metabolismo y eliminación, como le decía recién. ¿Cómo se absorbe? ¿Cómo se va a distribuir dentro de dónde se va a acumular? Porque puede ser que sea en el hígado, puede ser que sea en el corazón, puede ser que sea en los pulmones. El metabolismo y cómo se elimina para poder detectarlo y saber si esa persona está siendo contaminada. Placas radiográficas, si la parte de pulmones, para ver cómo están afectados, se ve en la placa, se ve una capa blanca así en el costado del pulmón, y eso va a dar, ¿sí?, la problemática que tiene esa persona con respecto a la contaminación que viene recibiendo si trabaja, por ejemplo, en una cantera, si trabaja en una carpintería grande, estas industriales, no fábricas muy chicas, y así sucesivamente, donde sea, en las fábricas de pintura, donde la resina está constantemente. Las fábricas hoy, que vemos mucho, las fábricas de piletas, son todas que trabajan con fibra de vidrio, y no es como antes, que se usaba placas de fibra de vidrio, que es una tela, como si fuera paneles de 1 metro, tiene aproximadamente 1 metro cuadrado, que es una tela así, ¿no es cierto?, en la cual se coloca y se impregna con la resina, se hacía casi artesanalmente, con un pincel, se iba poniendo la resina, y eso se iban formando capas y capas. Hoy no, hoy es como si fuera un hilo constante que entra a la pistola tiene la resina abajo y entra con una pistola que va automáticamente cargando de fibra de vidrio, va proyectando. Bueno, eso automáticamente es reducir tiempo, pero de una forma increíble, pero si la persona no está protegida y la fibra de vidrio justamente va a entrar al organismo sí o sí, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar todo ese ambiente de trabajo que tenemos? Que siempre decimos, no porque sea peligroso tenemos que eliminar el trabajo, sino que tenemos que proteger el ambiente o la persona.
Entonces, ¿cómo es la forma de introducción al organismo? Y por vía respiratoria, es la más clásica, por la piel o por el tracto digestivo, que, digamos, son, digamos, de las tres, digamos, la más importante por vía respiratoria. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros básicamente? Es acá, ¿sí? El bronquio terminal y acá el alveolo. Ahí está el gran problema. Porque mientras tanto, en esta zona, ¿sí?, de toda la tráquea, hasta llegar a los bronquios, hay una protección natural de todo ese sistema en el cual podemos expectorar. ¿Sí? Viene la tos y podemos eliminar todas esas impurezas que hayan entrado por vía respiratoria. Pero cuando entra al alveolo, ahí las cosas cambian, porque ahí se produce el intercambio gaseoso entre el dióxido de carbono y el oxígeno en la sangre, ¿no? Es esa simbiosis y el traspaso de uno en otro y la oxigenación, por tanto, la vida de la persona. El problema acá es que si esto se nos llena, digamos, se nos cubre de esta toxicidad, ya pasa a la sangre directamente. En el caso específico del asbesto, que ya está prohibido a nivel mundial, está prohibido el asbesto, ¿no? Pero sirve como, pero todavía hay un excelente aislante térmico. Fue utilizado antiguamente de una forma, en todo había asbesto, en los techos de algunas casas viejas sigue habiendo asbesto, en construcciones sigue habiendo asbesto, en las calderas hasta hace muy poquito tiempo, me atrevo a decir, no, si no llega a 10 años, no, 7 años aproximadamente, PEC sacó de una caldera para generación de energía eléctrica, todo el recubrimiento era de asbesto. Como estaba tapado, ¿no? Porque viene la caldera, la chapa de la caldera, venía el asbesto y después tenía todo un recubrimiento de chapa, por lo tanto no estaba supuesto al acceso de nadie. Hasta hace muy poquito era con asbesto. Y bueno, tuvo que hacerse la extracción de esto. Holcim, por ejemplo, a nivel mundial dijo, ninguna de las plantas nuestras puede tener asbesto. Por lo tanto han demolido acá en malagueño, demolieron todo un edificio justamente porque tenía aislación con asbesto en los techos. O sea que esto a nivel mundial ha sido así. Pero todavía hay. El problema del asbesto, por ejemplo, para que lo sepan, es una fibra, ¿no? Como si fuera esta lapicera, en la cual tiene punta de un lado y tiene punta del otro. Es una fibra. ¿Qué ocurre con esa fibra? Bueno, viaja, entra al bronquio, ¿sí? Llega al alveolo y se clava. Debido a que tiene doble punta, es muy fácil que se clave justamente en el alveolo y se quede ahí. Y no sale nunca más de ese lugar. Por eso viene el cáncer. Y por eso, en el caso, viene la malformación de las células y por eso genera después el cáncer al tiempo. Acuérdense que higiene, siempre hablamos de tiempo y tiempo de exposición. O sea, no porque una fibra llegue y se vaya a generar el cáncer, sino que tiene que haber un tiempo de exposición muy largo. Hay un cordobés que trabajó en las minas de Sudáfrica, donde estaban las mejores canteras de asbesto, justamente, murió por este problema, sin saber que el asbesto era cancerígeno, yo trabajaba allá. Bueno, el tiempo de exposición que tuvo en la cantera realmente fue muy grande y terminó con la vida de él. Entonces, el tiempo de exposición hace que la cantidad de fibras que se puedan colocar y clavar en el alveolo y termine con una malformación de todas las células de ahí generando el cáncer. Entonces,
Ese es nuestro problema, por eso también la ley dice que hasta 5 micras, ¿sí? La persona puede estar en un lugar donde haya olvido del medio ambiente, ¿no es cierto? Porque hasta 5 micras el cuerpo puede parar todo eso, defenderse ante esa agresión, pero debajo de eso ya no puede defenderse, ya directamente va a pasar directamente, en gran porcentaje va a pasar y se va a alojar en las paredes del alvéolo y generando los problemas que normalmente tiene una persona que termina con el EPOC. Entonces las sustancias pasan directamente al órgano específico donde se van a fijar eludiendo la acción metabólica del metabolizador del hígado. Las sustancias tóxicas liposolubles, es decir, solubles en grasa, se absorben con gran facilidad. Entonces, saber si la sustancia también, que esta es la fibra, la doblez es una fibra. Ahora hay otras sustancias que tenemos que saber si son solubles en agua o no son solubles. Nosotros tenemos agua adentro de nuestro cuerpo, la sangre es líquida, transporta agua, entonces, si esa sustancia es soluble en agua, es más fácil que sea metabolizada tanto por el hígado, por el estómago, todo el sistema digestivo y sea eliminado por la materia fecal o por orina. Pero tenemos esa información. Por ejemplo, la dioxina, esta famosa dioxina que viene de cuando se quema el plástico, es ese olor que nosotros sentimos cuando pasamos cerca de un basural, por ejemplo, ahí hay dioxina. Bueno, la dioxina no es soluble en agua, no es soluble en agua. Entonces, sí o sí, se va a alojar en algún lugar de nuestro organismo que puede ser, por ejemplo, las partes grasas del cuerpo. Ahí que se queden alojadas, ahí queden. Algún día, porque hizo dieta, porque tuvo mucho estrés, se mueve esto y se activa y puede generar también el cáncer, ¿no? El PCB, el famoso PCB, estos que se usaban como excelente también dieléctrico, excelente dieléctrico que se usó, que lo generó Monsanto en su tiempo, también no es una molécula soluble en agua, por lo tanto la inhalación del PCB generó el cáncer. Y bueno, ¿cuándo se dieron cuenta de esto? Y cuando en la fábrica propia de Monsanto no quedó vivo nadie. Empezó a enfermarse de cáncer, y terminó muriendo, y dijeron, bueno, acá hay un problema, y llegaron a que era justamente lo que ellos estaban fabricando. Por eso se empezó una campaña a nivel mundial de transformadores, por eso se usaba como dieléctrico, de los transformadores, sacar el PCB, y si ustedes ven, transformadores de EPEC, hay un cartel que dice libre PCB, o sea, fue analizado, ¿sí? Y se determinó que no tenía PCB. Y a aquellos que tenían PCB se los limpió y se le agregó nuevamente dieléctrico, pero de otra composición. Si es partícula, su absorción por el organismo depende de su tamaño. Las partículas de mayor tamaño son expulsadas o espectoradas, como decía recientemente. Y por la piel, acá esto, si bien realmente tiene que haber un corte, ¿no?, en la piel para que esto suceda, pero lo hay. Bueno, es muy fácil que lo haga. Entonces, van directamente, que depende del tamaño de la partícula, del espesor de la piel, las arrugas y la vascularización que pueda tener la persona. Va a depender básicamente de cómo es la persona, cómo tiene las manos curtidas, ¿no? Hemos visto algunos trabajadores donde la piel realmente es gruesa, tiene muchas arrugas y es muy difícil que absorba algo tan fácilmente como otro tipo de piel mucho más delicadas. Y el digestivo, bueno, básicamente es boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, va a depender del tipo de sustancia donde va a ser la afectación más rápido, ¿no? Mucho más rápido. En el esófago, por ejemplo, el cloro
el cloro que nosotros podamos ingerir, ¿sí? Va a atacar directamente en lo que es la boca, la garganta y el esófago, o sea, va a quemar toda esta superficie antes de llegue al estómago. Y al estómago va a ser un poco más diluido y no va a ser tan grave, pero esta parte la va a haber quemado. Entonces, ¿hasta qué punto esa sustancia es tan agresiva, tan ácida o tan básica que pueda producir un problema a nivel digestivo? Cuando el tóxico pasa a la sangre, esta le difunde por todo el cuerpo y se fija a los órganos con los que tiene mayor afinidad. Por eso es importante saber a qué órgano va a atacar ese contaminante para nosotros estar alerta a que si alguien empieza a tener problemas de riñón, ¿sí? No es que sea un cálculo, es posible que sea cálculo, pero a ver si no es otro tema que no sea justamente algún tipo de sustancia en la cual nosotros estamos produciendo dentro del ambiente laboral, que esté expuesto la persona al ambiente laboral. Entonces es importante saber a qué órgano va a atacar. Pulmón, riñón, estómago, vaso, hígado. Y después tenemos la acumulación. Hay elementos que son mucho más fáciles de acumular en el cuerpo y otros que no son así. Por ejemplo, el plomo es uno de ellos. Es fácil acumularlo. Es más fácil acumular que eliminar. Entonces, por eso la radiación, lo mismo. La radiación gamma, por ejemplo, la cual la acumula y llega a quemar todos los órganos y llega a la muerte, ¿sí? Depende del tipo de exposición que haya tenido. Si hemos visto la película Chernobyl, ahí se ve perfectamente como la secuencia, ¿no? Entonces el grado de exposición va a ser. Entonces el cuerpo acumula. El caso de los rayos gamma, si la radiación es acumulativa, constantemente, y llega un momento en el cual no emite nada y por otro lado empieza la quemadura total. Si uno sale de esa exposición, o se estuvo en exposición y sale, inmediatamente el cuerpo empieza a eliminarlo. Empieza uno a irradiar, ¿sí? Y empieza a eliminar. Por eso en los hospitales es muy importante este tema, que se sepa, se ha visto gente que ha sido irradiada, que ha tomado, porque son esos estudios que se hacen especiales, en el cual en la córnea se prepara el elemento que necesita el médico, tiene una vida útil de 48, 72 horas, entonces se envía por avión, se baja, se lleva al hospital, el paciente toma este líquido, irradia y puede entrar al tomógrafo y hacer los estudios específicos. Esa persona fue irradiada, pero evidentemente va a empezar a eliminarlo. Él mismo emite radiación y después el cuerpo también emite por orina. Hubo un caso en el cual lo sacaron, le dijeron hay que esperar después de tomarse el líquido, lo sacaron, lo pusieron en la sala de espera y al lado de él había una mujer embarazada. O sea, ese tipo de cosas no puede ocurrir porque hay que saber con qué se está trabajando, con qué elementos estás trabajando y hasta qué punto vos podés ponerle a la persona o a otras personas que tengas alrededor. En el caso de temas químicos, donde puede haber emisión, no es solamente el ambiente laboral en el cual estamos dentro de cuatro paredes, de un rectángulo de cuatro paredes, que es el galpón, o si es más grande, será el perímetro del alambrado que esté alrededor del galpón, ¿no? Sino los vecinos que pueden estar expuestos también por lo que nosotros estamos emitiendo, no solamente en la planta, sino hacia afuera por alguna chimenea o ventilación cruzada que tenga. Entonces estamos también afectando al medio ambiente, ¿no? A los vecinos. Entonces ya pasa a ser un poquito más complicado. La chimenea que tiene Holcim, la habrán visto, ¿sí? Es muy linda, es alta,
la pluma, o sea, todos los contaminantes que salen de esa chimenea, no caen en la planta. Caen mucho más lejos porque se genera la pluma en función de la temperatura ambiente, la humedad y el viento. Va a caer más cerca o va a caer más lejos, pero en la planta específicamente no. Y bueno, los órganos con mayor capacidad de acumulación de tóxicos son el hígado, el riñón y se ha ido a las grasas y los huesos. ¿Sí? La parte adiposa es una parte muy especial en cuanto a la acumulación de elementos. Es más, esto lo escuché, no tengo ninguna valoración científica de esto, pero se dice que ha habido análisis de elementos que nosotros hemos tomado cuando éramos niños, esos medicamentos que tenemos cuando son niños, ¿sí? Y después, a lo largo de la vida, a los 50, 60 años, analizaron los tejidos adiposos y encontraron ahí alojados, ¿sí? eh, trazas de esos elementos que nosotros consumimos cuando fuimos niños, ¿no? Se dice, y creo que algo de verdad debe haber porque absorbe mucho estos contaminantes los tejidos adiposos. Entonces una persona que es obesa está más expuesta a una persona que es más delgada a que estos contaminantes después lo afecten en su vida posterior. El metabolismo. Entonces tenemos, los tóxicos se transforman en sus metabolitos. Ojo, los tóxicos se transforman en metabolitos, que suelen ser menos tóxicos que la sustancia de partida. O sea, hay una transformación de ese elemento que teníamos en origen cuando entra en contacto con la saliva, con el estómago, con el esófago, con la parte de ácida que tenemos nosotros en nuestro estómago, lógicamente se transforma en otro elemento que no es específicamente el que era de origen. Y el hígado suele ser el órgano más activo en el metabolismo, por eso es uno de los más afectados con respecto a esto, y los que sufre, para decirlo de otra forma, el alcohol, que es un contaminante, porque en exceso, por supuesto, el alcohol es el que ataca directamente al órgano hígado, porque tiene que metabolizar constantemente, y va acumulando, y se forma la cirrosis, que nosotros lo asociamos mucho al alcoholismo, ¿sí? Pero no siempre el alcoholismo, sino otro tipo de sustancia hace que se enferme, ¿sí? El hígado y genere la cirrosis. Bueno, como decíamos recién, ¿no? La vía renal es la que la mayor expulsión de estos tóxicos, por eso es importante el análisis periódico de este, de este elemento, ¿no? La orina. La biliar, el tóxico absorbido por vía digestiva, sufre en el hígado proceso de transformación, y la pulmonar, a través de la exhalación del aire inspirado, los productos eliminados son generalmente gases líquidos en fase de vapor. Existe otra vía, como la leche materna, sabemos que puede transmitir al bebé, el sudor y la saliva, que son los dos elementos que también expectoran y de alguna forma y eliminan esas sustancias. Por eso el hecho de hacer un tipo de deporte también facilita la eliminación de cualquier elemento que nosotros podamos tener acumulado. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Si hay preguntas, está claro, ¿no? Es simple. Lo que no es simple es esta parte, que es justamente el libro, y que se lo voy a mostrar para que un poquito lo vea, porque es un material de consulta, ¿no? Y que tienen que estar familiarizados con esto. Esta es la guía de respuesta en caso de emergencias.
donde, fíjense, que nosotros tenemos una responsabilidad social, en el sentido que si los elementos que hemos estado fabricando, hemos estado produciendo, que tenemos que llevarlo a otro lugar, es muy importante la responsabilidad social frente a estas sustancias. La documentación del embarque, está todo escrito, todo esto que estoy mostrando es este libro, ¿sí? En la cual tiene que estar toda la información del producto, tiene que estar en el lugar indicado. En carretera se encuentra la cabina del vehículo. ¿Por qué? Porque si hay un accidente, hay un volcamiento, llegan los bomberos tienen que saber qué es, con qué se enfrentan, o con qué están, qué le tiran, agua, le tiramos arena, le tiramos cal, qué hacemos ante ese derrame, y si tienen que usar máscara o no tienen que usar máscara, tienen que usar guantes, no, tienen que estar todos completamente vestidos con escafandra, hay explosivos, tienen que tener antiflama, ¿no? O sea, hay una serie de información que necesitan saber y estar seguro. Por eso es que tiene que estar en la cabina del vehículo. Si es ferrocarril, en posesión de un miembro de la tripulación. Si es aéreo, en posesión del piloto o de los empleados de la aeronave. Y si es marítimo, se encuentra el soporte en el puente del barco. O sea, tiene que estar en un lugar específico la documentación con respecto al elemento que estamos transportando. Y acá dice, bueno, acá toda la información y cómo tiene que estar, cómo tiene que ser la etiqueta, si está normalizada la etiqueta con la cual tiene que estar la información, ¿sí? Nombre del embarque, nombre de ID, grupo de embalaje, la cantidad de litros, el número de envase, ¿sí? Ejemplo de emergencia, teléfono, respuesta de emergencia, el contrato, o sea, toda la información necesaria y suficiente para ante una situación de emergencia. Segundo, para el que lo recibe, sabe lo que está recibiendo también, aunque no haya habido ninguna emergencia, pero tiene que saber qué recibe. El que transporta sabe que transporta. ¿Hasta qué punto? Porque, a ver, todas estas son sustancias peligrosas. Para que transporte sustancias peligrosas, el camión tiene que estar habilitado para esa sustancia, transporte de sustancias peligrosas. En la tarjeta verde o azul, como viene ahora, del vehículo, cuando se compró, se tiene que poner la identificación de que es para transporte de sustancias peligrosas. El chofer que va a hacer el transporte de eso, que va a contratar, tiene que haber hecho el curso para transporte de sustancias peligrosas. Entonces, no es llamar al rastrojero o al F100, che, vení el flete de la vuelta de la esquina para que nos haga el transporte de esta sustancia. No es así porque es una infracción con consecuencias graves para la empresa. Entonces, todo está normalizado, o sea, toda esta situación, por eso la responsabilidad social, de que todo esto esté enmarcado dentro de un marco legal, no solamente cumplir y decir, bueno, te mando la factura y remito con el embarque, no. Hay toda una secuencia que hay que tenerla muy en cuenta y también la cartelería que ustedes la habrán visto en algunos vehículos de transporte, ¿sí? El cartel con el número, si inflamable grado 3, ¿sí? Con el número de clase, o inflamable grado 3, como va a transportar distintos elementos con el número de identificación en amarillo o naranja y negro. ¿Sí? Si está todo bien normalizado y es cuestión, bueno, acá es como se lee la guía, los números de teléfono que tienes que estar, contratista, y acá empieza todo lo que es el libro en sí, donde está todo lo que debe llevar un transporte, por ejemplo, cuando llevan sustancias de este tipo peligrosas o que puedan causar un daño determinado. Y cada una tiene su especificación del por qué, ¿sí? Inhalación peligrosa, inhalación hazard, explosivo,
si es corrosivo, no es lo mismo que sea explosivo a que sea explosivo, ¿sí? Después, ¿qué tenemos más? Bueno, la temperatura, la cual puede tener máxima, ¿sí? Puede estar expuesta a ciertas temperaturas. Es decir, llega tambores. Bueno, ¿dónde voy a poner estos tambores? ¿Los tengo que poner bajo techo o pueden estar al sol? Son dos situaciones totalmente, absolutamente distintas que pueden generar un accidente grave por no saber dónde almacenar este tipo de productos. Y así sucesivamente tenemos todos, estos son los biológicos, que es lo biológico, que sean corrosivos, ¿eh? O sea, toda esta documentación nos sobre cómo son los transportes, cómo tienen que estar. Y acá vienen también los pictogramas, la explicación de cada uno, sensibilidad respiratoria, ¿sí? Toxicidad para el medio ambiente, toxicidad aguda y grave, ¿sí? Corrosivo para los metales, gases a presión, combustibles, comburentes oxidantes, inflamables, y así sucesivamente. También tenemos también las identificaciones en naranja y en negro, ¿sí? En una identificación de peligro fijado en contenedores intermodales, y acá están todos los números de identificación que pueda tener. Con esto tenemos las páginas amarillas, ¿sí? Después tenemos las páginas verdes, las páginas naranjas, que son cada uno de los elementos que tenemos, ¿sí? El nombre de metal. Miren toda la cantidad de elementos que podemos llegar a tener, ¿no? Y que cada uno de ellos va a tener una peligrosidad distinta o muy parecida a otro. Esto es un material de consulta para quienes trabajen en una planta química, ¿sí? Que normalmente uno se familiariza ya con esta problemática y la identificación cada uno lo va haciendo mentalmente. Pero siempre aparecen cosas nuevas o hay que dar capacitación al personal para que sepa de qué se está trabajando, ¿no? Bien, esta es la guía, la famosa guía de respuesta para casos de emergencias, que asociado a la emergencia está la precaución, ¿no? Sabiendo cuál va a ser la emergencia, en definitivo el peligro, uno sabe cuál va a ser y cómo tratar de contener todo esto. Si yo tengo que justamente contener ante un posible derrame, yo tengo un tanque, tengo que saber hasta qué punto yo tengo que hacerle, por ejemplo, un vallado, ¿no? Alrededor de esos tanques, qué altura tiene que tener ese vallado de material para que si hay un derrame, ¿sí? Quede contenido en ese lugar. No necesariamente es igual al volumen que tienen los tanques, ¿sí? Sino que se hace una ecuación y de ahí se saca perfectamente cuál va a ser el volumen que no necesito hacer alrededor de esos tanques que están fijos, no son móviles. Y ya casi que tanques móviles ya no hay y están empezando a ser erradicados todos esos tanques móviles por tanques directamente fijos. Hasta los mismos de combustible ya no dejen que sean móviles, sino que directamente tienen que poner tanques fijos y los móviles directamente sacarlo, digamos, como almacenamiento de combustible. Para transporte una cosa, pero almacenamiento. Entonces, ¿cuál es la acción conjunta de varios tóxicos? Está el efecto simple, cada tóxico actúa sobre un órgano distinto. Los aditivos, que son varios tóxicos que actúan sobre el mismo organismo, y potenciadores, un tóxico multiplica la acción de otros. Bueno, esto es más para los químicos, ¿no? Cómo puede actuar un determinado elemento que está en el aire, que está en el ambiente de trabajo, cómo puede afectarlo, si es aditivo o no. Un potenciador, son casos más raros, pero los aditivos son los más comunes. El simple,
que actúa sobre un organismo directamente, o el aditivo que entre varios tóxicos se potencia mucho más o genera una adicción, ¿sí? Que va sobre el mismo organismo. Después tenemos los efectos reversibles, lógicamente, cuando cesa la exposición del contaminante, que es lo que decía, por ejemplo, la radiación gamma, el residuo gamma, bueno, pero también el cuerpo puede recibir radiación gamma. ¿Hasta qué punto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando cesa la exposición, yo lo saco a esa persona de ese punto de trabajo, lo llevo a trabajos administrativos. Siempre piensen esto, ¿no? Que cuando hay un problema de esto, no es que muchas veces se lo manda a la casa, ¿no? Muchas veces hay que analizar la situación porque esa persona puede pasar a otro tipo de trabajos pasivos, que pueden ser administrativos, o paso lo español, o algún tipo de actividad que lo aleje de la zona, pero que siga trabajando, no necesariamente tiene que enviarlo a la casa pues, de vacaciones, ¿no? Hay que analizar esa situación. O antes que pase, también hace la rotación que hemos hablado del personal frente a una situación que es así, si no podemos cambiar el ambiente de trabajo. En una cantera hay poliambiente y lo hubo hace miles de años y lo va a seguir habiendo, ¿no? El resto del tiempo que se haga extracción minera. Y los efectos irreversibles, no se produce la recuperación del estado normal, los cambios no remiten y permanecen. El caso del pulmón, ¿no? Con la silicosis, que lamentablemente sacan, lo que produce es que las paredes del pulmón quedan muy rígidas. El pulmón que trabaja de esta forma, generando la aspiración de expulsión, permanece rígida, entonces produce lo que se llama, en este caso, la EPOC, la imposibilidad de la persona de oxigenarse, y van con ese tubito de oxígeno por todos lados con la manguerita producida en la nariz para poder tener la oxigenación necesaria. Tema complicado si lo hay. Yo he estado con personas con EPOC y es muy feo. Porque primero que es irreversible, saben que no vuelven a otra situación, no hay manera de volver a la situación. Y la falta de aire, bueno, es complicada. Si hay algún asmático, yo también lo soy, sabemos cómo es, ¿no? Cuando los alvéolos se cierran y no permiten una buena oxigenación. Entonces son enfermedades traumáticas, ¿no? Esta persona sigue viviendo, no puede sociabilizar, y como les decimos, el ruido, ¿no? Que la persona que pierde el poder auditivo queda aislada de la sociedad, ¿no? Si no tiene el audífono, si no tiene puesto, no lo tiene puesto siempre, bueno, estas cosas que ocurren y que, bueno, hay que tratar de que no ocurran nuevamente. Y la clasificación de los efectos. Tenemos los agudos, que aparecen poco después de la exposición. Ojo con esto, que es una definición muy importante, ¿no? Aparece poco después de la exposición. Eso es agudo. Pero crónico dice que estos son los más problemas. Aparece mucho tiempo después de la exposición repetida a pequeñas dosis de tóxico. O sea, una situación crónica, una situación aguda. Y realmente está dado por esto. El crónico es más peligroso de todo porque aparece después. En el caso, por ejemplo, del asbesto, es una de esas. No va a sentir nada la persona porque no es como la silicosis que sabe que está el polvillo ambiente, tiene tos y se va, pero cuando es el asbesto, que no es el caso hoy porque sabemos que lo hemos eliminado, pero eso es un elemento en el cual no se da cuenta la persona de que está siendo contaminada con esto y el problema lo tiene. Entonces, por eso la gran diferencia es saber qué es una cuestión crónica o una cuestión aguda. El tiempo es lo que marca uno. Cuando es aguda, aparece rápido y puede generarse la solución. Por ejemplo, sacarlo de la persona de la exposición. Y después tenemos los corrosivos, que destruyen los tejidos, por eso lo importante es la etiqueta, ¿no?
Los irritantes, alteración de la piel, la mucosa, y acá tengo problemas los ácidos, disolventes, amoníaco, etc. Los neumoconióticos, sólidos que se pulmonan en los pulmones, polvo de carbón, amianto, algodón, etc. Esto también, los que trabajan en las fábricas textiles, había olvidado de este tema, las fábricas textiles también es caótico, digamos, la cantidad de partículas que hay en suspensión y que no se alcanzan a distinguir, pero uno lo está, ¿no? Ingiriendo constantemente. Y asfixiantes que impiden llegar el oxígeno a los tejidos, que el nitrógeno, el dióxido de carbono, el monóxido, etc. Estos son, digamos, el monóxido de carbono es un veneno que es la asfixia química. O sea, tenemos la asfixia por ahogamiento, la asfixia mecánica, que es por estrangulación, y tenemos la asfixia química. El monóxido es la asfixia química. ¿Por qué? También le encanta a la sangre el monóxido de carbono y no hace la interacción con el oxígeno y genera, por supuesto, la no oxigenación de la sangre y por lo tanto la muerte por asfixia química. Los narcóticos producen inconsciencia, cloroformo, éter, alcohol, cetonas, etc. Cetona, bueno, también prohibida, ¿no? para usarlo en las fabricaciones industriales. Los sensibilizantes producen alergias, requieren una predisposición fisiológica de individuos compuestos de níquel, de cromo, fibra, vegetales o sintéticos. Estos son, digamos, dentro de todo, son, dentro de lo malo, los mejores, porque enseguida te da la alergia y podés reaccionar a salir del lugar, ¿no? Cuando se te cierran las fosas nasales, cuando los que son alérgicos empiezan a respirar mal, ¿no? Entonces, de repente entran a un lugar y se sienten mal, se retiran, o sea, encuentran esa barrera y dicen, acá hay algo mal, y se van. En cambio, una persona que no es tan sensible, ¿no? Permanece en el lugar y puede llegar a ocasionarle algún tipo de malestar después en lo que es la salud. Los cancerígenos producen tumores malignos, que es el amianto, el benceno, el cadmio, el cromo. El cromo, le cuento así muy rápidamente una pequeña historia, pero muy pequeña, así rápidamente, ¿no? Dobla calidades. Al este de la provincia de Córdoba, distantes 10 kilómetros una de ellas, ¿qué diferencias puede haber entre una localidad? A 10 kilómetros una de ellas, ninguna. O sea, la cantidad de población era la misma, la situación geográfica era la misma, o sea, no había ni una zona pampeana allá del este de la provincia. El ANSES se dio cuenta de que una de las pompas fúnebres estaba facturando más que otra. O sea, había más muertes. ¿Por qué? Dos localidades iguales, una al norte y la otra al sur, bueno, pero dos tan pegadas una de otra. Entonces hicieron la investigación, empezaron a hacer la investigación porque les llamó muchísimo la atención y fueron directamente al hospital a ver las patologías que habían surgido a través del tiempo y encontraron que había problemas digestivos en personas y algunas personas mayores fallecían al poco tiempo. Y siguieron investigando el tema por qué venía esa patología y encontraron justamente cromo en los tejidos de las personas. ¿De dónde venía ese cromo? De una curtiembre. ¿Y qué estaba haciendo el curtiembre? Estaba llevando los efluentes, ¿sí? de producción, los estaba enviando a una napa. Y de ahí sacaban agua y, por supuesto, estaba el agua contaminada con cromo, porque no había, sino que son esos pueblos que todavía estaban sacando agua subterránea, no tenían línea de red, ¿no? De agua potable. Pero bueno, mira cómo
un dato de facturación, dio a que se realice una patología, al análisis, al ver la patología y de ahí sacar cuál era el contaminante que estaba dando vuelta justamente en un pueblo y que por suerte se pudo detectar y tomar las acciones en el tema contra esta empresa. Mutagénicos producen problemas, esto no fue de un día para otro, ¿no? Fue toda una investigación que llevó un par de años hasta que se llegó realmente a la conclusión esta, ¿no? Los mutagénicos producen problemas hereditarios, éter de glicol, plomo. Los teratogénicos producen malformación en el feto, radiaciones ionizantes, y sistémicos afectan a un órgano de forma selectiva, el metílico y el uranio, a ese órgano específico. El reconocimiento. El conocimiento de los factores ambientales de los puestos de trabajo, con lo cual hay que estudiar los productos, procesos, instalación y método de trabajo. La evaluación, medición de los factores ambientales, comparación de resultados con valores establecidos, control, medidas correctoras para eliminar o reducir los niveles de exposición y niveles aceptables. ¿Qué es esto? En definitiva, después del control que viene nuevamente control, toma de medidas y luego nuevamente voy al reconocimiento, evaluación y control. O sea, esto es en definitiva la mejora continua. Si yo veo que hay algo, lo evalúo, ¿cómo hago para controlarlo? Hago las medidas de mitigación que pueda tener y vuelvo a hacer reconocimiento porque acá en el control y mitigación puedo llegar a cambiar algún producto, por ejemplo, ¿sí? Lo más simple que ha ocurrido en los últimos tiempos es pasar de las pinturas a solvente a las acuosas. Gran cambio en la problemática ambiental de los puestos de trabajo, ¿no? Total y absolutamente. En cómo lavar los elementos que hemos usado, se usan para la aplicación de la pintura. O sea, todo cambio a partir de un cambio tecnológico y con eso mejorar el ambiente total de trabajo en general de la planta. La medición de la concentración de los tóxicos. Entonces tenemos productos a muestrear, dónde tomar las muestras. ¿Se acuerdan que el ruido, por ejemplo, iluminación, por ejemplo, cada uno tiene su forma de medir, ¿no? Cómo hacerla la medición? En una es instantánea, en la otra hay que esperar 4 horas. Bueno, en estos casos también, ¿no? ¿Cuál es el producto muestra? Por ejemplo, en lo que es polvo en ambiente, podemos hacerlo con la bomba de vacío, o sea, instantáneo. Rompemos la válvula, se abre la válvula, se hace la toma de muestra, que absorbe inmediatamente el vacío, se transforma en lleno, tapamos y llevamos a muestra. Listo. Ahora, en el asbesto, por ejemplo, la medición que yo tuve que hacer es que un problema, no sé si habrán sabido, en la escuela Garzón Agulla, donde había asbesto en una caldera, hacía un lío infernal con las madres, el sindicato, los docentes. Bueno, era un lío espectacular. Bueno, la metodología que dice la norma IRAN es que son de 4 horas la toma de muestras, porque es una bomba que va tomando, ¿no? la cantidad de aire, un volumen de aire, lo pasa por un filtro que es especial para este tipo de elementos, y después se saca ese filtro y se lo lleva a un microscopio y ahí se hace el análisis. Bueno, en este caso, intervino un fiscal, hubo una persona que estuvo imputada, etcétera, etcétera. Y en la cual, no sé si algún momento lo comenté, pero bueno, las madres se transforman en expertas en asbesto porque habían visto en Google, en una documentación así de alta, y ya eran expertas en lo que es asbesto. Y ninguna idea sobre lo que es algo crónico, una patología crónica. Cuando viene el resultado, y eso ténganlo en cuenta,
Cuando viene el resultado, yo lo leo al resultado. Y tuve que explicar porque era para lío este tema, ¿no? Y tengan en cuenta esto. Primero que el instrumento tiene que estar calibrado y certificado, como lo dije en alguna otra clase. Esa es la certificación, tiene que estar. El tiempo de muestreo que establece la norma, perfecto. Tiene que haber, también lo dice la norma, un movimiento normal dentro del lugar. O sea, no es que, che, acá en este lugar no entra más nadie, se hace un vallado y ahí toma la más. No, justamente tiene que haber, en uno de los lugares que tomamos muestras fue en la entrada, en el hall de entrada del colegio, y ahí circulaban los chicos, todos los docentes, como si fuera un día de clase, como si fuera un día de clase normal, para que hubiera justamente movimiento y estuviera el polvo ambiente en circulación y no sin nadie alrededor. Cuando se llevan las muestras estas a analizar, van a avanzar, viene el resultado, y el resultado decía lo siguiente. La ley establece que debe haber 0,5 fibras de asbesto por centímetro cúbico. Ahora, el diagnóstico, el informe, no decía que no había asbesto, decía que el instrumento medía hasta 0,5 y medía hasta 0,05 fibras por centímetro cúbico, y que a fondo de escala no había detectado menos de esa cantidad. Entonces, no dice que no había, simplemente dice que a fondo de escala no detectó presencia de asbesto, ¿sí? A fondo de escala. Pero está por debajo de lo que dice la ley, de 0,5, la otra de 0,05. Bueno, nosotros podemos entenderlo, pero la gente común no es fácil que entienda esto, que no diga no, sino que a fondo de escala no detectó presencia de asbesto. Entonces, esto hay que saberlo interpretar cuando vienen los informes, porque, digamos, acá hay, en este caso, en un colegio con cierta problemática social, pero en una fábrica, lógicamente, después va a haber un juicio laboral, depende de la gravedad que haya tenido esta. La muerte hasta, ¿no es cierto?, la enfermedad o la incapacidad que tiene la persona. Si la incapacidad es del 63%, ya tiene una validez bastante alta, ¿sí? Y la indemnización es alta también. Las jubilaciones son distintas, y bueno, toda una serie de cuestiones legales que involucran a estos casos en particular. Entonces, producto muestra, ¿dónde tomar las muestras? ¿Cuándo tomar las muestras? Tiempo de grabación de las muestras, métodos de toma de muestras y estrategia de muestreo. O sea, esto tiene que estar, las normas IRA están, y si en algún caso o eventualmente, por ejemplo, la eliminación que hablamos, ¿no? ¿A qué hora vamos a tomar la iluminación? ¿Cuándo vamos a hacer el muestreo? Y bueno, hagamos a las 10 de la mañana, perfecto, hacemos a las 10 de la mañana, pero tiene que haber sol, bueno, otro tema, o sea, tiene que estar escrito en la misma normativa de la empresa de cómo hacer la toma de muestra, la hora, el tipo de día, ¿no? Que no sea un día de tormenta, sino que sea siempre un día soleado. Entonces, todo eso tiene que estar escrito. En estos casos, lo mismo. ¿Cuál es la evaluación de riesgo? En definitiva, bueno, es la medición de la concentración de los productos tóxicos. Es la evaluación. Comparación de los resultados con valores establecidos. O sea, la ley, como siempre digo, está todo, está. Si no lo tenemos los reales decretos, pero están. Entonces tenemos que comparar cómo estamos. Si estamos mal, bueno, hay que mejorar, hay que hacer los cambios, y una vez que hicimos los cambios, volver a hacer la medición, que es la mejora continua que siempre hablamos y que está dentro de lo que es la ingeniería para modificación de procesos, modificación de tipo de trabajo, del puesto de trabajo, modificación de la compra de materiales, la eliminación de materiales, o sea, toda una secuencia que va a depender de la complejidad que tenga el caso, ¿no? Y por último, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el foco?
selección de equipos de diseño adecuado, sustitución de productos, modificación del proceso, encerramiento del proceso, aislamiento del proceso, métodos húmedos, extracción localizada y mantenimiento. Estos métodos húmedos es la cortina de agua que se pone atrás de donde uno está pintando, la persona está pintando y todo lo que se proyecte y pase por ejemplo, está pintando sillas en una fábrica de muebles. Bueno, tiene un montón de huecos, entonces pasa el soplete y todo lo que no pegue en la madera va para después la cortina de agua y va a caer directamente. Los humos en la chimenea, lo mismo, ¿no? Hacerlo pasar, ya sale de la chimenea, en vez de hacer esto directamente, sino que hace un recorrido, ¿sí? Que hace zigzag. En ese momento, hay dos opciones. Si yo tengo 800, 900 grados acá, en la cámara, antes de que salgan los gases, puedo elevarlo a 1100 grados. Entonces, lo que estoy quemando acá, ¿sí? Estoy quemando a una temperatura entre 800 y 900 grados. Cuando va a salir los gases, yo lo quemo a los gases. Entonces, toda partícula o que me haya quedado acá, lo voy a quemar más todavía en este punto. Después puedo sacarlos, hacerle un zigzag, ¿sí? De esa forma los enfrío. Le puedo poner una cortina de spray para que toda partícula decante y sacar después al ambiente un humo, una emisión, digamos, un humo, el humo ya, que ese color negro, pues ya lo elimine, pero no tiene el monóxido de carbono, sino que tiene dióxido de carbono, que es distinto, y la temperatura del gas ya no está a 1100 grados, sino que está muy por debajo de eso, entonces el calentamiento del aire es mucho menos. Este caso, por ejemplo, es los hornos de incineración en los crematorios, ¿no? Entonces, tenemos 800 grados acá donde está el cajón y 1100 grados donde está la segunda cámara para quemar los gases. Después tenemos limpieza, ventilación por dilución, otra cosa muy, muy importante, la dilución, o sea, tener, digamos, ventilaciones cruzadas para que justamente se diluya cualquier elemento en concentración, ya lo bajo a eso, diluyéndolo, estirándolo, como se dice, estirándolo para que esa concentración quede por debajo de lo que indica el valor máximo legal. Bueno, aumento de distancia entre el emisor y el receptor, los sistemas de alarma, formación e información, siempre la capacitación tiene que estar presente en esto, sobre todo, por así puede haber productos que sean muy inflamables, muy irritantes, rotación del personal, encerramiento de los trabajadores y por último, como siempre, último está protección de personas, pero no porque sea último, sino porque primero tenemos que tener protegida a la persona, pero tenemos que trabajar sobre todo esto para que después la protección de la persona sea la mínima y la persona trabaje no encerrada en una cápsula porque el medio ambiente está muy deteriorado. Bueno, ahí terminamos el tema. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Por ahora no, profe. Nada. Bueno, acá tengo el tema de los... ¿Nadie tiene nada que preguntar? ¿Está entendido? Es algo simple, pero con una problemática complicada en el momento que haya los accidentes, ¿no? Sobre todo cuando hay elementos que sean muy tóxicos y con elementos que sean explosivos o irritantes o corrosivos que generan, bueno, accidentes graves. Y sobre todo que son esos accidentes o esas enfermedades profesionales que aparecen con el tiempo. Eso es lo más grave de todo cuando son
enfermedades crónicas y que después es totalmente irreversible. Bueno, acá tengo el tema de los trabajos prácticos. Bueno, ha habido bastante disparidad. Ojalá podríamos hacer un análisis, ¿no?, de todos los árboles de causa, porque realmente ninguno pega con ninguno, ¿no? Es bueno el ver cómo lo han analizado, en el sentido de que, como les decía, ¿no?, no hay una sola forma, hay varias formas de verlo. Si bien los ejemplos que hicimos eran por ahí muy simples, muy concretos, entonces, bueno, llueve el piso mojado. Pero cada uno hizo un análisis distinto y eso es lo que yo no evalúo porque veo si el análisis ha sido realizado. Después si es el verdadero, ¿no? Es para modificarlo y volver a modificar. Por eso la toma de datos es muy importante. Hubo el caso de Ceballos, Rocío, Matura Leonel, que estuvo excelente, el grupo ese. Después Yuto, Juan, Maggi, Tomás, Vicentín, Nicolás, también excelente, ¿no? Los otros estuvieron bien, algunos que entregaban último, entregaban todo el mismo tipo de trabajo, tipo Garlot, Francés Chile, Valentina, entregaban último, bueno, fueron. Después en otro, Bosch, Heraldo, Cabrera, faltaba más descripción, pero el árbol de causa del restaurante que hizo Carrizo y Ledesma y Fichera, todos estos, bueno, le faltó un poquito más en el árbol de causas. Y después otra cosa es que, por ejemplo, los que hicieron el hombre este que estaba soldando en la altura, por ejemplo, en el árbol de causas no pusieron, ¿se acuerdan? En el cuadrado, la altura no se puede modificar. Entonces, si la altura está, tiene que haber ciertas medidas de seguridad que tienen que existir sí o sí, por el mismo tipo de trabajo en la altura. Entonces, la altura de ese cuadradito, solamente un solo grupo lo hizo, ¿sí? Y después, cuando planteen, esto a nivel consejo, ¿no? Cuando planteen algún tema, acá tengo el grupo que lo hizo, ¿sí? No se puede poner un detector de fuga de gases cuando el equipo está al aire libre. No es posible, no hay manera de poner. Entonces traten que cuando sea hacer una propuesta, analizarla, pensarla en función de la situación que tienen en el momento, ¿no? Entonces eso, tengan cuidado cuando propongan, tienen que ser cosas coherentes, para hacer bien las cosas. Después, Perdomo, Sacia y Trabuco, el control y seguimiento, ¿no? Y después todos los otros, en definitiva, que tengo acá, en realidad estuvieron bien, ¿no? Detalle más, detalle menos, pero bien. Ahora hubo un caso que me llamó realmente la atención, porque cuando hace el árbol de causas pone la muerte, por supuesto, de la persona, creo que fue de la altura también, pero lo puso en cuadrado, y en color rojo. O sea, anda a trabajar allá que va a morir seguro. O sea, un kamikaze, ¿no? De tipo los japoneses de aquella Segunda Guerra Mundial, igual, anda a subir el avión y va a morir seguro. Bueno, en este caso me dio gracia, pero bueno, el árbol de causa tiene no puede ser la muerte del trabajo, la muerte de la persona directamente. Pero en definitiva, bien, porque no evalúo el árbol de causa si está bien hecho o no, ¿no? Evalúo que lo hayan pensado, lo hayan realizado, y que acuérdense que esto es análisis de riesgos laborales o de riesgos que se puede aplicar a muchísimas cosas dentro de un ambiente laboral y que si lo saben usar, realmente van a marcar la diferencia porque van a hacer una doble causa, van a ver los riesgos, y los riesgos pueden ser financieros o pueden ser instalación de un lugar, puede ser la ampliación de una planta, etcétera, etcétera, ¿no? Porque van a analizar no solamente lo tuyo, ¿no? Aquel FODA,
¿no? Donde vemos la fortaleza, las oportunidades, las amenazas, las debilidades que puede tener la empresa, sino que analiza también los riesgos que están asociados dentro de una actividad que tienen ustedes, ¿no? Entonces, saberlo usar es bueno para ciertas cosas. Bueno, chicos, nos vemos entonces la clase que viene. Tenemos... ¿Y el alumno puede ser? Sí, profe, es feriado el martes. ¿Y lo vamos a tomar feriado o vamos? No, vendría mal. Bueno, aviso que acá en Carlos Paz están todos los boliches abiertos el 21, así que por la duda. Y están abiertos todos los boliches el 21 de septiembre. Y bueno, entonces nos vemos para el parcial el día 28, ¿sí? Profe, Sí. profe, buenas tardes. Consulta, ¿qué modalidad es el parcial? Lo vamos a hacer directamente por Classroom. Por Classroom vamos a hacer el parcial. Lo que sí le voy a pedir, lo voy a poner ahí en las consignas, es que no cortar y pegar, ¿no? Y vamos a poner un tiempo determinado para hacer el parcial. Ya, está bien que sea libro abierto, no hay problema, pero no corte y pego en las respuestas que se vayan a revisar. Mauricio, no te escucho nada. ¿Sí que estás hablando? No se escucha nada. No se escucha, Mauricio. Bueno, estamos. Si no, escríbeme por chat si necesitas algo, Mauricio. Bueno, Profe, una consulta con respecto a los PowerPoint y al material de clase, no sé si lo he podido subir. Bueno, lo subo. Pensé que ya lo voy a subir. Ahora ya en este momento lo subo. Bien, perfecto. Gracias, profe. No. Profe, ¿ese Classroom lo va a generar usted y después entramos nosotros? Sí, yo les doy le subo el código para que ya quedemos conectados. Y bien, con eso hacemos este parcial y después hacemos el otro que sí. Vamos a hacer también el de higiene, ¿no? Este de seguridad y después hacemos el de higiene. Bien, profe, gracias. Ahí Mauricio le escribió, pregunta si es a desarrollar. Sí, a desarrollar. Sí. No hay práctico, no hay práctico, no. No, práctico. Es simplemente a desarrollar, nada más. ¿Sí? Lo importante es tener ciertos conceptos claros, nada más. Tener conceptos claros que es importante para ustedes, ¿no? Para ustedes que van a trabajar y para sus dirigidos que van a tener que sí o sí controlar. Sí o sí controlar. Esto acuérdense que es para toda su vida laboral. No termina ahora cuando termina la materia a fin de año, sino que cuando si alguno trabaja, ya sabe. Y si va a trabajar, lo va a saber. Sí o sí. No hay vuelta. Sea el tipo de trabajo que sea una oficina, o sea una planta metalúrgica, o sea una extracción de minerales, o sea un transporte de pasajeros o transporte de carga, marítimo o lo que sea. Acá está involucrado todo tipo de actividad laboral que se precie. Y en lo personal, si hay deporte, también hay cosas que se basan en esto, lógicamente, ¿no? Profe, ¿el material de estudio lo sube por autogestión después? Sí, por autogestión. Y cualquier consulta, también les dejo el mail mío, así me preguntan lo que necesiten, ¿eh? No hay problema. Ningún problema. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos entonces para el parcial. Gracias a ustedes. Profe, hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Nos vemos. ¿Mismo horario de clase, profe, el parcial? Mismo horario de clase, mismo horario de clase. Sí. Listo, gracias, profe. Gracias, hasta luego.